Saludos compañeros, espero que estén demasiado bien. El día de hoy yo les vengo a presentar el problema 2 de las Olimpiadas Matemáticas Centroamericanas y del Caribe del año 2001. Primero que todo, vamos a ver una propiedad que cumplen los cuadriláteros cóncavos. Entonces podemos ver aquí, tenemos un cuadrilátero cóncavo donde nuestro ángulo obtuso es delta. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuadrilátero cóncavo? Bueno, pues resulta que epsilon, que por así decirlo es ese ángulo que completa los 360 de delta o acompaña, por así decirlo entre comillas, a delta, cumple que va a ser igual a la suma de los otros ángulos. En este caso van a ser alfa, zeta y beta. Entonces hay que recordar esta propiedad porque más adelante la vamos a utilizar. Ahora, pasando al problema como tal, nos mencionan que sea A y B un diámetro de una circunferencia S con centro O y un radio de 1. Sean C y D dos puntos sobre S tales que AC y BD se cortan en un punto Q situado en el interior de S. Y además se cumple que el ángulo AQB es dos veces el ángulo COD. Sea P el punto de corte de las tangentes AS que pasan por los puntos C y D, tenemos que determinar la longitud del segmento OP. Entonces lo primero que vamos a hacer es nombrar ángulos. Entonces vamos a nombrar al ángulo COD como alfa y entonces esto nos va a implicar por la hipótesis que el ángulo AQB va a ser 2 alfa. Y ahora note que el ángulo CAO va a ser igual al ángulo ACO y los vamos a llamar como beta. ¿Por qué? Bueno, pues notemos que el triángulo AOC es isósceles, pues AO y OC corresponden a radios de la circunferencia. De la misma manera, vamos a tener que los ángulos BDO y DBO son congruentes y los vamos a nombrar como cita por el mismo planteamiento, porque OB y OD son radios de la circunferencia S. Ahora vamos a aplicar la suma de ángulos internos en el triángulo AQB, que lo podemos ver sombreado. De ahí, si despejamos la igualdad, si despejamos beta más zeta, vamos a obtener que es igual a 180 menos 2 alfa. Y ahora, por opuestos por el vértice, el ángulo DQC va a ser igual a 2 alfa. Ah, pero mira, el cuadrilátero ODQC es cóncavo. De hecho, podemos mover la figura y vamos a ver que nunca va a dejar de ser cóncavo. Entonces, por la propiedad que habíamos visto anteriormente, este ángulo 2 alfa va a ser igual a la suma de los otros que hay. En este caso van a ser zeta más alfa más beta. Entonces, si despejamos alfa, podemos darnos cuenta que va a ser igual a zeta más beta. Y ahora por transitividad, como lo vemos aquí, podemos ver aquí hay un beta más zeta, entonces podemos aplicar transitividad. Vamos a tener que alfa va a ser igual a 180 menos 2 alfa. Y si despejamos alfa, nuevamente, nos daremos cuenta que es de una medida de 60 grados. Entonces notemos que el ángulo ODP es de 90 grados, pues esta recta que pasa por D forma parte de la tangente de la circunferencia y de la misma manera el ángulo OCP, que estaría acá, igual sería de 90 grados, entonces se nos formaron triángulos rectángulos. Entonces vamos a poder deducir que el triángulo ODP va a ser congruente con el DCP, pues ambos comparten su hipotenusa, que en este caso sería OP, y además, por propiedades de la tangente, DP va a ser igual a PC. De ahí se
por ángulos correspondientes tendríamos que el ángulo DOP es igual al ángulo COP. Y como teníamos que alfa era igual a 60, podemos deducir que cada uno de esos ángulos que encontramos es de 30 grados. Ah, pero entonces se nos formó un triángulo especial. El triángulo ODP es 30, 90, 60. Y de ahí podemos deducir que como OD es igual a 1, pues es un radio de la circunferencia, tendríamos que OP es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Y ahí concluimos lo que se buscaba del ejercicio. Muchísimas gracias.